Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarnos en esta transmisión de Restauración Naucalpan. Sean todos bienvenidos. Ya estamos teniendo ahí algunas alertas de que hemos iniciado esta transmisión y les damos la cordial bienvenida. En lo que se van sumando algunos, les recordamos que hoy toca lectura mensual y vamos a estar dando continuidad a lo que vimos la semana pasada. Ok, estamos... leímos la Primera de Reyes, capítulos del 3 al 8 la semana pasada. Toca hoy, vamos a procurar abarcar del 9 al 11. Son capítulos que en cada uno de ellos encierra demasiada información. Entonces sería irresponsable querer abarcar de muchos lados. Buenas noches, Pati Su, Pati Martínez. Gracias por irse uniendo a las 8. Como les estábamos recordando, hoy toca el estudio y el entendimiento un poco más del contexto de Primera de Reyes. Vamos a estar leyendo capítulos del 9, el 10 y el 11. Bienvenida Noemí también, Mimi. Muchas gracias por estar ahí. La verdad es que nos alientan a que el esfuerzo que se hace para que ustedes tengan un mejor entendimiento de la palabra, pues nos alienta a estarlos viendo en línea. Ok, entonces pues recuerden que pueden compartir la liga, pueden compartir el enlace. Si le dan ahí en su Facebook, le dan compartir, en algunas ocasiones les aparece compartir enlace. Así que podemos estar comenzando en esta tarde. Bueno, pues yo supongo que todos ustedes han estado leyendo hasta la fecha, hasta el día de hoy, ya día 18, lo que es el capítulo 18 y 19 de Primera de Reyes. Perdón, estaba viendo unas cosas ahí. Entonces, si ustedes tienen alguna duda con el tema de Primera de Reyes, les voy a pedir por favor que lo dejen saber en Primera de Reyes, capítulos 9 al 11. Para los que están llegando, les repito esta información. Vamos a entender, estudiar y también comprender el mensaje que tiene para el ser humano estos versículos, capítulos de Primera de Reyes, capítulos 9 al 11. Gracias, María del Carmen, bienvenida a esta clase sobre esta lectura. Y recuerden que estamos leyendo un capítulo por día según la fecha del mes en el que estamos, del día en el mes en el que estamos, es el capítulo en el que vamos, ¿ok? Entonces ya hoy estamos a 19, si no me equivoco, 19, hoy toca 19, mañana 20 y en 2 días más terminas de leer Primera de Reyes, todos los capítulos, porque son 22. Y estamos dejando en Facebook estas grabaciones, también en el canal de YouTube, para que tú puedas ir siguiendo ahí todos los martes, de este mes. Hay estudio de lectura bíblica y vas a ir siguiendo cronológicamente en el nombre del video. Vas a poder estar siguiendo ahí qué lectura estamos siguiendo, ¿no? En qué libro y en qué capítulos, para que incluso lo puedas poner el audio tal vez solamente del video, pues, y puedas estar siguiendo esto. Nuestra idea es que tú puedas comprender más de la palabra, entender más de los nombres, ciudades, costumbres que se dice, y eso por sí mismo nos deja ver que Dios siempre tenía un propósito, porque no hacía nada en alguna civilización que pues no tuviera alguna repercusión posterior, o que tuviera un propósito más que nada, más que repercusión. ¿Ok? Entonces, no sé si algunos están teniendo problemas con conexión, pero si nos dicen todos los que están, de pronto vimos una disminución en el número de los que estábamos conectados, pero entendemos que van a estar llegando poco a poco. ¿Ok? Entonces, ¿puedes activar el Bluetooth del dispositivo? Sí. Ay, es que tengo ahí un problema con él. Bueno, otra vez intentarlo. Bueno, vamos a iniciar para que esto después quede también ahí grabado. Te pido que abras tu Biblia en el capítulo de Primera de Reyes, capítulo 9, ¿sí? Y puedas estar siguiéndonos con nosotros en esta noche y vamos a estar entendiendo lo que dice justamente la palabra acerca de todo esto, ¿ok? Bueno, el capítulo 9 de Primera de Reyes, voy a leer algunos versículos y después los vamos a estar explicando también. Dice: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer,
Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. ¿Ok? Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner por mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. En estos primeros 3 versículos, me gustaría que nos puedas escribir en los comentarios si nos estás siguiendo con esta lectura, ¿sí? En estos primeros 3 versículos, habla de que Salomón acabó de terminar prácticamente 2 obras al mismo tiempo: la casa de Jehová y la casa real, que es una casa que él quiso construir, y todo lo demás que Salomón quiso hacer. El simple hecho de la construcción de la casa comprende muchas cosas y muchas circunstancias propias que vamos a ir explicando. Pero cuando Salomón... Hola Yolanda, buenas noches, qué gusto verte. Martina también, bienvenida, ¿cómo están? Qué gusto. Aquí en Primera de Reyes, capítulo 9, versículos del 1 al 3, es lo que vamos a analizar en esta parte. No solamente Salomón termina con la obra, sino Salomón también hace algo. Dios se le aparece a él, ¿sí? Y le dice Jehová, versículo 3, he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Quiere decir que Salomón en este momento no solamente oraba, como algunos de ustedes lo hacen o lo hacemos, sino que también rogaba. También clamaba, y eso quiere decir rogar, es como que interceder, orar con pasión, no con teatralidad, no con una actitud mártir y que siempre a lo mejor sin razón alguna, como que nos pone en ocasiones a llorar o hasta a temblar nuestra voz. No, sino con un verdadero deseo del corazón. Dice que Salomón oraba y rogaba. Y le dijo Jehová: ¿qué has hecho en mi presencia? Y dice: yo he santificado esta casa que tú has edificado. Vamos a entender poco a poco. Santificado hemos entendido que es apartado para. Santo es apartado para, dedicado para Dios. Tú puedes construir cosas. Tú y yo podemos hacer cosas en el nombre de Dios. Podemos construir, a lo mejor, obtener grandes fondos millonarios para construir una gran iglesia y equiparla muy bien en iluminación, en audio, video, en sillas, en que tenga un gran estacionamiento. Pero si Dios no te dijo que lo hagas, estás haciendo un esfuerzo en vano. Ahora, si Dios te dice que hagas algo no solo de edificar en el punto de vista humano, sino también edificar en tu vida, si tú no edificas lo que Dios dice que hagas, aún ahí estás en desacato. Así que Dios fue específico con las palabras y las frases que le soltó a Salomón. Él le dijo, sí, nosotros, fíjate, hemos tenido, he construido esta casa y dice Dios, ahora yo la santifico. ¿Por qué? Porque había una congruencia. Dios le había dicho a Salomón que iba a edificar la casa que David no iba a edificar, que no había podido edificar, que Dios no le permitió edificar. Así que la tarea que dedicó años, ¿sí?, más o menos unos 20 años, ¿sí? Cuando tú lees en este mismo capítulo, te voy a poner otra cita bíblica. Fíjate que si tú lees o te brincas en Primera de Reyes capítulo 9 y vas al versículo 10, dice que aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las 2 casas. Entonces, en el capítulo 9, versículo 2, 1 y 2, habla de que las edificó y Dios las santificó. Pero el tiempo que le tomó a Salomón fueron unos 20 años, ¿ok? Ok, y ahorita vamos a regresar a ese versículo porque hay temas importantes, que están interesantes en este punto. Entonces, Salomón se dedica a lo que Dios le pide. Y esa parte está correcta. En esa parte él está obrando como Dios le está pidiendo que lo haga. Y le dice lo siguiente después en el versículo 3 de Primera de Reyes 9:3. Yo he santificado esta casa que tú edificaste para poner mi nombre. Ya estudiamos lo que significa el nombre de Jehová. Para poner mi santidad, mi fidelidad, mi misericordia, mi presencia, mi amor, mi piedad. Todos esos atributos que se entienden y debemos entender cuando aparece en la Biblia en tu nombre o mi nombre, el nombre de Jehová, no es solo
de Dios o para Dios, sino que todos los atributos de Dios estaban presentes y se hacían manifiestos en el lugar que Él autorizaba, que Él le firmaba el cheque, como decimos por acá, a alguien que hacía una obra de Él. Y así tienes que procurar que las cosas pasen en tu vida. Cuando vas a hacer algo, puede ser algo que vaya en concordia con lo que estabas pensando. Y esas cosas se nos son bien fáciles de hacer porque las podemos cumplir. Pero de pronto Dios, de pronto alguna autoridad, pides un consejo y te manda a que hagas algo o te aconseja que hagas algo que tú no hubieras contemplado hacer. No solo eso, que tú no quieres hacer. Pero ahí viene la obediencia, y en la obediencia hay cobertura, y en la obediencia siempre hay buenos resultados. Entonces, lo primero que nos enseñan estos 3 versículos, ¿sí?, es que dice Dios: estará mi nombre para siempre, y con ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Si Dios te dice algo similar, como lo que le dice a Salomón, referente a algo que tú hayas hecho para él, seguramente saldrías feliz, saldrías bien contento, saldrías entendiendo que Dios te respaldó tu proyecto o lo que edificaste, que tu esfuerzo valió la pena, que todo lo que haces es para Dios. Pero Dios todavía le dice algo a Salomón. Veamos con nosotros el versículo 4. Estamos leyendo Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Versículo 6, aquí se pone interesante. Si tú vas entrando a esta transmisión, estamos leyendo Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 6. Mas si obstinadamente, yo quiero que subrayes esa palabra, que tú le pongas énfasis, obstinadamente, te apartas de mí, vosotros y tus hijos, y no guardas mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de ti, sino que fueras y sirvieres a dioses ajenos y los adoraras, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que se ha santificado a mi nombre. La echaré delante de mí, e Israel será por proverbio, ¿sí?, y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella, se asombrará y se burlará. Otras versiones dicen se reirá o le servirá de broma. ¿Ok? Y delante de mí, Israel, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Versículo 9, Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 9. Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, es decir, de tierra de pecado, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Aquí vemos que Salomón está haciendo lo que Dios le dijo, pero aún faltaba la parte mejor, era que él estuviera en orden, que él estuviera haciendo lo que Dios le dijo, no solo después de construirlo, sino después de que empieza su misión. Y aquí encontré algo muy concordante, ¿sí? Bienvenidos los que están llegando. Yolanda, no te preocupes, gracias por escribirnos. No te llegaban las notificaciones, pero ya pudiste conectarte. No te preocupes, qué bueno. A las 8 de la noche, de martes a viernes, aquí nos puedes encontrar y vamos a estar teniendo diferentes temas para que lo puedan compartir ahí en su casa. En ocasiones en la vida te vas a encontrar con personas que dicen conocer de Dios o que conocen de Dios incluso, y van a descalificar lo que tú estás haciendo. Y no solo van a descalificar lo que haces, sino te van a descalificar como una persona, valga la expresión, calificada, autorizada y puesta para la obra. Y esto le pudo haber pasado a Salomón, pero el mismo Dios le estaba diciendo: ¿sabes? Tú has hecho bien, pero te tienes que concentrar en que lo que viene después sea tan congruente como lo que has construido.
seas tú en tu vida como yo quiero que seas. Ya la edificaste, perfecto, cumpliste la obra. Ahora falta que guardes todos mis mandamientos. Y dice la Biblia que hagas todas las cosas conforme yo te la estoy diciendo. Ahí está el secreto, hermanos. Y hacer todo lo que Dios pide, la verdad de las cosas, no es difícil. Más bien no queremos hacerlo en muchas ocasiones. Más bien tenemos dos áreas de nuestra vida. Por un lado, hacemos lo que nos es fácil, lo que nos conviene, lo que queremos. Y hay otras áreas que las guardamos para nosotros. Y que decimos, ¿sabes qué? Esto no lo voy a hacer, Señor. Esto no te lo voy a entregar. Y ahí viene el problema. Porque Dios le estaba advirtiendo a Salomón, si no fueras a adorar otros dioses, si no fueras a hacer cosas que sabes que yo he dicho que no hagas. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, en estos primeros 15 minutos que llevamos ya, vamos a ver si no tienen algún comentario, alguna duda que quieran hacer. Poco a poco la pueden estar manifestando para que la podamos seguir platicando. ¿Ok? Solamente rescato una cosa más de este versículo. Cuando tú y yo dejamos de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, lo estamos haciendo obstinadamente. Cuando Dios te dice no robes y tú robas, ¿sí? Entonces estás haciendo obstinadamente lo que a ti te parece. Cuando Dios te dice no mientas y tú mientes, te estás apartando del camino de Dios obstinadamente. Y Dios ha dicho que eso Él no lo va a verificar, no lo va a autorizar, por así decirlo, no lo va a bendecir. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Esa es la primera enseñanza que vamos a entender del capítulo 9 de Primera de Reyes, ¿ok? Para que nosotros podamos tener muy claro toda esta información. Ok, te quiero dar algunos datos importantes de Primera de Reyes. En Primera de Reyes 9 se habla de que Salomón fortificó algunas ciudades. Y esas 3 ciudades de pronto aparecen ahí en la Biblia y algunas veces las tomamos por alto y simplemente decimos, pues fue una ciudad y no, tal vez no buscamos más información de lo que significa. Pero había 3 ciudades que Salomón edificó. Era Megiddo, Gezer, ¿sí? Y Jazer. Eran 3 ciudades que particularmente se encontraban, imagínate la ciudad o la región de Israel, imagínate, no sé, en el mapa. Y estas 3 ciudades se encontraban al norte de lo que es Israel y una tras otra corrían de norte a sur. Estaban formadas de norte a sur, o sea, no estaban desperdigadas por la región en general de lo que es Israel. Las ciudades que fortificó Salomón, que son Megiddo, Gezer, déjame escribirte bien el nombre, Gezer y Hazor, son 3 ciudades que se encontraban al norte y corrían de norte a sur. ¿Por qué en esta región? Se dice que en esta época de Salomón fue la época no solo de mayor prosperidad para él como Dios le prometió, fue una época que sobresale en la arqueología, en los estudios arqueológicos y en los estudios de expertos, sobresale como una época de la humanidad donde se registró gran avance en la administración, en los dineros, en el comercio, ¿sí? Y también se registró un gran avance en lo que viene siendo la cuestión económica de aquellos momentos. Buenas noches, bienvenidos. Ahí les van a estar contestando en el otro dispositivo. Gracias Lupita y Leti Piña por estarnos viendo. Estamos leyendo Primera de Reyes, capítulo 9 y versículos en adelante. ¿Ok? Vamos a analizar los capítulos 9, 10 y 11. Y estas ciudades que edificó Salomón, resulta que las hacía con una gran con una gran estrategia, ¿sí? En estas circunstancias, Salomón edificaba de la siguiente manera. Él lo hacía con piedras talladas, obviamente, y talladas en la parte de albañilería que se utilizaba en aquel tiempo, y hacía algunas fortificaciones llamadas de paredes tipo casamata. Estas paredes eran como que una doble defensa, como una doble pared. Te voy a mostrar una fotografía que encontré para que tú puedas imaginarte cómo es que Salomón estaba haciendo este tipo de lugares. A ver, te la voy a poner ahí
Ahorita la vas a ver. Ok. Esta es la fotografía del tipo de ciudades que Salomón edificaba, para que tengas una idea y puedas ver cómo tiene por aquí dos muros, dos dobles muros. Estos son los tipos de fortificaciones que hay, que ustedes pueden encontrar. ¿Ok? Yo sé que este dato sí es meramente cultural, pero te va a ayudar a que cuando tú leas la Biblia vas a poder entender más cosas y más claridad aquellas cosas que Dios dice que estaba haciendo, ¿no? Y qué era lo que edificaba. Entonces, cuando tú ves eso, te puedes dar cuenta que había una gran fortuna, una gran necesidad y prosperidad en todo lo que Salomón fortificaba. ¿Ok? Entonces, simplemente como dato cultural, te lo quise poner ahí para que cuando vuelvas a leer puedas entender culturalmente lo siguiente. A Salomón le tomó 20 años edificar las ciudades. Las ciudades que edificó fue Jazer, Megiddo y Gezer, por ahí. Los nombres luego se me dificultan, pero están en tu Biblia, ahí los vas a identificar. Estas 3 ciudades que edificó estaban al norte de Israel y corrían de norte a sur. Y justamente tenían que ver con grandes lugares donde se había comercio, economía, se comerciaba, se intercambiaban algunas cosas como oro, plata, comida, en fin, eran lugares bien claves. Entonces, además de todo eso, el templo y la casa que él hizo. ¿Ok? Bienvenida, Angélica, gracias por estar ahí. ¿Ok? Y vamos a ver un siguiente dato. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 11 en adelante. Bueno, al cabo de 20 años, Salomón ya había edificado las 2 casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades de Salomón, que le había dado y no le gustaron. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. E Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová, y su propia casa, y Milo y el muro de Jerusalén. Hazor, Megiddo y Gezer son las ciudades que te acabo de explicar. Faraón, el rey de Egipto, había subido a tomar Gezer, y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban en la ciudad. Y la dio en dote a su hija, a la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón Gezer y a la baja de Bet-Orón, y a Balat y a Tadmor en tierra del desierto. Asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano. Ok, te voy a explicar un poquito aquí qué pasaba. Hablamos de varias ciudades que estaban edificadas ahí. Y hablamos de un personaje que aparece, Hiram. Lo vimos en la clase pasada, que la puedes consultar en el lunes de la semana pasada, Primera de Reyes, capítulos 3 al 8, particularmente el 8. Y de pronto aparece un rey que se llama Hiram. E Hiram le provee a Salomón de cuanto oro necesita, maderas preciosas y elementos para lo que Dios le había mandado que hiciera esa casa y fortificara esas ciudades. Pero ya aclaramos que Hiram había una costumbre en aquellos reyes. Quiero situarte muy bien. Todo esto ocurrió en el siglo X antes de Cristo. En el siglo X antes de Cristo ocurrió lo que pasó con Salomón y con esos reyes. E Hiram tenía una costumbre, como los demás reyes alrededor, que podía ir a hacer las paces con un rey y decir que Dios lo bendijera aunque él creyera en otra cosa. Entonces, Salomón, al cabo de estos 20 años, cuando termina la casa, resulta que le da en garantía o le da en pago a Hiram 20 ciudades. Y algunas versiones dicen que esas ciudades le parecieron poca cosa e incluso un insulto a Hiram, porque dice que las salió a recorrer. Entonces, cuando fue a recorrerlas, Hiram dice, hermano, le dice a Salomón, ¿pero qué es esto que me has dado? Imagínate que te den 20 ciudades y te parezca poca cosa. A lo mejor no eran tan prósperas, ni tan buenas, ni tan fructíferas en la tierra, y ve tú a saber cuántas cosas. Sin embargo, Salomón se lo dio en términos de poder garantizar el oro que le había dado.
Cuando hablas en la Biblia de la leva que le dio a Salomón, resulta que Hiram le había dado toneladas de oro, prácticamente. Algunos dicen que 20 toneladas, otros que por ahí 10, 30, pero el asunto es que le había dado toneladas y cantidades de oro, además de la madera. Entonces, lo que Salomón como buen administrador quiso hacer en ese momento era equilibrar lo que podía deber y tener una muy buena administración en aquellas épocas. ¿Sí? Generalmente leemos esta historia de corrido y no detenemos a mirar un poquito más de todos estos contextos que hay. Pero en ese sentido es que te puedo explicar lo que significa y lo que hay detrás de los versículos 11 prácticamente hasta el 15 en Primera de Reyes 9 del 11 al 15. ¿Ok? Y bueno, vamos a continuar, ¿sí? Y vamos a ir al Primera de Reyes, capítulo 10, por favor. No sé si me hacen saber si estamos claros hasta aquí. Sé que algunos comentarios tardan segundos en aparecer, pero si nos hacen saber sus comentarios, cuando aparezcan los contestamos a través de un dispositivo en el cual está mi esposa y yo por aquí los que vaya leyendo. Ok, bienvenida Eli también, gusto en verte. Estuvo con nosotros en la facultad hace tiempo, así que gusto de saber que están por aquí algunos hermanos también de la facultad. ¿Ok? Bueno, vamos a leer el capítulo 10 de Reyes. Dice la Biblia, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados, ¿sí? De especias, oro en gran abundancia y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le pudiera contestar. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. ¿Ok? Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Del capítulo 10 de Primera de Reyes, versículos 1 al 8, la reina de Sabá no es la reina Saba, es la reina de esa región que tocaba en aquella época, lo cual estaba sucediendo también a finales del siglo X ya para entonces, antes de Cristo, principios del 9, porque antes las fechas corrían hacia atrás, ¿ok? Para que te puedas ir situando en dónde estamos hablando. La reina de Sabá tiene una historia bien particular y que está en la Biblia, que curiosamente de pronto cuando leemos los nombres y las genealogías se nos pueden hacer aburridas. Pero fíjate una cosa, quiero invitarte a que vayas al libro de Génesis 2:25, ¿sí? Vamos a leer el libro de Génesis, Génesis 25, perdón. Si me lo pueden apuntar por ahí para los que lo van leyendo. Génesis capítulo 25, del versículo 1 al 3. De pronto en la Biblia aparecen algunos que decimos, ¿y este de dónde salió? Ya había llegado el rey Hiram de Tiro. Y ya había llegado la reina de Sabá, no dice su nombre, pero era la reina que tocaba en ese entonces. Resulta que la gente de Sabá, ¿sabes dónde tiene su origen? O de Saba, como se deba decir correctamente, tiene origen en la segunda esposa con la cual Abraham se casó. Así es. Y este tipo de pueblo asolaba al pueblo de Israel, lo atacaba generalmente a lo largo de la historia. Y vamos a ir viendo dos versículos que están a lo largo de la Biblia, si tú quieres decir como que a lo mejor escondidos porque no se veía la referencia, pero te los voy a decir, así que apúntalos muy bien. Estamos leyendo Primera de Reyes capítulo 10 y dice que la reina de Sabá vino a Salomón
y le preguntó acertijos. Era una costumbre que se podía tener en aquel tiempo para conocer la sabiduría del rey al que iba. Y era otra costumbre políticamente correcta, aunque fueran tus enemigos, tratar de ir a hacer las paces con ellos. Y a eso había ido la reina de Saba. Y vamos a leer Génesis 25, del versículo 1 en adelante. Abraham, ya como Abraham, con H, tomó otra mujer, cuyo nombre era Sétura, la cual le dio a luz a Simram, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y Jocsán, dicen algunas versiones, es padre o engendró a Seba. Y hay otras versiones que dicen Saba. ¿Ok? Y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. ¿Ok? Ahí está el origen, ¿sí?, de la reina de Saba. En la Biblia habla de que estaba en el origen. Y el origen salió cuando Abraham se echó su canita al aire. Cuando estuvo con otra mujer. Y esa mujer es Sétura. Y de ahí se desprende quien los va a estar atacando después. Ahorita te lo voy a demostrar bíblicamente, no con teorías humanas ni con teorías de estudios humanos. Así que apunta bien esos versículos. Y en eso hay una enseñanza. Cuando tú en algún pasado de tu vida o en algún presente haces alianza, haces cosas que no debes hacer, te mezclas con personas que no tienen que ver con Dios, tarde o temprano van a atacar tu pueblo. Tarde o temprano van a afectar tu vida y tus generaciones. Y Salomón, en medio de toda la prosperidad que tenía, le estaba todavía pesando ese callito de unas generaciones anteriores. Cuando Abraham tiene otra mujer, va con Sétura, le da unos hijos, ¿sí? Y por eso dice que Jocsán engendró a Seba. Cuando tú leas en la Biblia, fulanito engendró a, aunque es obvio a lo que se refiere, tiene un motivo, porque en la cultura de Israel y en la forma de escribir la Biblia, el engendrar significa el padre, obviamente el que es el papá de. Sé que para nosotros es fácil y obvio de entender, pero eso te puede dar a entender por qué los judíos, principalmente cuando se escribía la Biblia, solamente mencionan al papá, no a la mujer. No tiene que ver con un tema de desdén hacia ella, simplemente decían de quién era papá, ¿ok? Por eso ves que más adelante en la Biblia dice Jesús, hijo de David, ¿ok? Y así vas a estar viendo Salomón, hijo de David, aunque no hablan de Betsabe, se habla en otras ocasiones. Vamos a leer ahora el libro de Job. No sé qué les parezca, pero a mí me parece que está súper bien interesante lo que estamos leyendo, ¿ok? Vamos a leer Job, capítulo 1, versículo 15. Yo me lo aprendí así, Job 115, ¿ok? Seguimos hablando de la reina de Saba, la que asoló, la que fue a preguntarle a Salomón por su sabiduría y a probarlo, ¿ok? Entonces, 1.15 dice lo siguiente. Te voy a contar un poquito de lo que pasa aquí. Está Job con sus hijos y de pronto empiezan a haber calamidades porque Satanás pide poder probar su vida. Algunos siervos escapan de las calamidades y entonces le vienen a dar malas noticias a Job, ¿ok? Y versículo 15 dice, y acometieron los sabeos del pueblo de Saba, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia, ¿ok? Aquí es el momento cuando Job está recibiendo malas noticias, incluso porque Dios permitió que Satanás zarandeara su vida, por así decirlo. Entonces, cuando tú te das cuenta de todos estos ejemplos que vemos en la Biblia, te das cuenta que si tú, además de leer los capítulos, escudriñas y te preguntas ¿qué significa tal hombre, tal nombre? ¿Qué significa tal posición? ¿Por qué llegó a hacer esto? ¿Por qué si Hiram no creía en Dios, fue a hacer las paces con él? ¿Sabías que en la antigüedad, en el tiempo de reyes, los límites entre un pueblo y otro no eran fronteras como hoy en día era? Simplemente los límites marcaban el estatus de una región con otra. Entonces, cuando uno era menos favorecido y veía que otro rey sí era favorecido, pues le convenía ir a hacer paz con ellos, ¿ok? Y un rey sabio como Salomón, como pocos en aquel momento, hizo algo con Hiram, que fue irle dando ciudades para estar desde el principio de ser proveído con una buena administración y no deberle nada,
¿Ok? Sin embargo, ya vimos en el capítulo 9 de Primera de Reyes 9:9 que Dios le advierte a Salomón que no se vaya a desviar su corazón y que vaya a tomar un camino que está equivocado, un camino que está teniendo muchos problemas. Saludos, Pastor Orlando, gracias por estar con nosotros. Hay cualquier cosa, si nos equivocamos, nos ayuda, por favor, ¿no? Nos comenta algo. Bienvenido al Pastor Orlando, que nos anda siguiendo por ahí. Bueno, en el capítulo 10 de Reyes, Primera de Reyes 10, ya la reina le hace, pues ahora sí que lo escanea, le dice, le hace preguntas y se da cuenta que Salomón es bien sabio. Y vamos a avanzar aquí. Versículos 14 de Primera de Reyes 10:14. Si lo pueden ir poniendo por ahí para que nos vayan siguiendo quienes tengan dudas en qué capítulo vamos. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sino de los mercaderes y de lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro y gastó en cada escudo. Eso puede tener una enseñanza, gastar e invertir en cada escudo, pero es tema de otra predicación. ¿Qué quiere decir aquí? Ya hemos visto en los capítulos 5, 6, 7, 8 y desde el 4 también que Dios le prometió una gran sabiduría y le iba a añadir, sí, pero la cantidad de bendición que tenía Salomón también permeaba hacia la tierra que él gobernaba, ¿ok? Y en esta tierra que gobernaba Salomón había un pequeño detalle. Te dije que las 3 ciudades que edificó, ¿sí?, estaban hacia el norte de Israel, corriendo de norte a sur prácticamente. Y eran ciudades donde al haberse comercializado cosas, había gente de otras naciones que pasaba por ahí. ¿Y qué crees que tenían que hacer? Tenían que pagar impuestos. A esto se refiere cuando dice aquí que el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año, no solo como lo sostenían las 12 personas, los 12 jefes que tuvo en sus 12 provincias, que le pagaban una buena cantidad cada día y que decía que le traían un montón de ovejas por día y de bueyes, sino además él cobraba los impuestos también para que la región fuera enriquecida. Entonces a Salomón le fue muy bien. Y ahí lo puedes leer del versículo 14 en adelante, ¿ok? Van a estar ahí apareciendo en lo que estamos leyendo. ¿Ok? Vamos a leer el capítulo 11 para irnos también avanzando en este tipo de cosas. Capítulo 11 de Primera de Reyes. ¿Ok? Primera de Reyes dice, capítulo 11, versículos 1 en adelante. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que se dice que era Sunem o Sunamim en aquella época, el faraón que tocaba en ese momento, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Mira, en este solo versículo te puedes llevar un montón de tiempo estudiando, porque el nombre de cada pueblo puede significar una gran cantidad de cosas. Y cuando dice aquí que Salomón amó, ¿sí?, yo también entiendo hay algo implícito. Salomón prefirió. Salomón no solamente se dice mucho y se enseña mucho que sus mujeres torcieron su corazón, pero la verdad de las cosas es que él empezó a torcer su corazón. Porque cuando le echamos la culpa a otras personas de lo que nos está pasando, ese es un acto cobarde. La verdad de las cosas es que todo empieza en nuestro corazón, en nuestro propio corazón. Y yo creo que desde el versículo 1, el rey Salomón ya había desviado su corazón. Y algunos de ustedes podrán decirme, oiga, pero en la antigüedad se estilaba que tuvieran muchas mujeres y que todo esto estuviera pasando y que los reyes tuvieran muchas personas. Sí, se estilaba. Pero el hecho de que se estilara no significa que era lo que Dios había mandado hacer. El hecho de que fuera costumbre ya de esos tiempos no significa, ¿sí?,
que prácticamente ellos tenían que desobedecer lo que Dios lo que les había dicho. Y te lo voy a demostrar ahí, como bien escribe nuestro pastor Orlando, la caída de Salomón. Y vamos a ver en esta parte algo bien importante. Era costumbre de esos pueblos, porque Salomón tenía relación con otras mujeres. No solo por el tema de un legado genéticamente, espiritualmente hablando, que su papá David le dejó, ¿sí? Pero también porque era costumbre de esos pueblos que para hacer la paz, para llevarla bien con otros reinos, la gente emparentara, la gente tuviera relaciones o de amiguismo, pero principalmente también un tema de tener una esposa y otra mujer. Y ahí empezó el desvío del corazón de Salomón, porque comenzó a preferir estar tranquilo con todos, olvidarse que quien le daba todo era Dios, no sus relaciones, no sus contactos personales. Se empezó a olvidar de eso y ahí su corazón se torció. Y es muy claro porque cuando tú vas conmigo a Deuteronomio 17:17, me fue fácil aprenderme eso. Deuteronomio 17:17, vas a ver lo que Dios les estaba diciendo. Y yo espero que si estás sentado, no te vayas a caer, y si estás parado, no te vayas a ir para atrás, como cuando noté lo que Dios decía aquí. Deuteronomio 17:17 dice, está en la siguiente hoja, dice, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro, amontonará para sí en abundancia. ¿Ok? Cuando tú vas al capítulo 17 de Deuteronomio, este capítulo se llama Instrucciones para un rey, o instrucciones acerca de un rey. Dios sabía que después de que salieran de la tierra de Egipto, tarde o temprano alguien de esa generación iba a estar gobernando, iba a estar puesto en eminencia, iba a estar puesto por autoridad. Amén de sus broncas personales, amén de sus debilidades, como pasó con David, con Salomón, ¿sí? Como con Samuel, Saúl, en fin. Pero gente de esa generación iba a estar reinando. Y Dios se adelanta, como siempre, no llega tarde, y da instrucciones en el 5.º libro de la Biblia, ¿sí? Y les dice cómo se tienen que comportar los reyes, ¿ok? Y las reyes le están diciendo aquí prácticamente que no tienes que tomar ni siquiera personas de ese lugar, ni para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Y aquí lo vemos en Deuteronomio 17:17, ¿ok? Entonces, podemos ver que Salomón comenzó a modificar ahí su reinado y comenzó a equivocarse en el camino y a preferir a otras cosas. Dice versículo 2 de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 2. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no te llegarás a ellas, ni ellas se llegarán a ustedes o a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. ¿Ok? Y hay una referencia más. Vamos a leer Éxodo 34:16. Gracias, Pastor Orlando, por el comentario. Ahorita lo leemos, aunque sé que algunos ya lo pudieron seguramente vislumbrar. Ahorita le damos lectura a esto. Gracias por la aportación. 34:16. Entonces ya establecimos que en Deuteronomio 17:17 Dios le advierte a un rey que no haga parentesco porque va a desviar su corazón. Eso les va a hacer daño. Y Éxodo 34, que les dije 34:16, habla específicamente de estos pueblos que están teniendo aquí. 34, número 16. Dice, desde el número 15 lo pueden leer. Por tanto, dice, no harás alianza con los moradores de aquellas tierras, de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. ¿Sí? Es una advertencia contra la idolatría. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. ¿Ok? Entonces, vemos la enseñanza
que vemos en este capítulo, en el 11 de Primera de Reyes, pues que a Dios no le toma nada por sorpresa. Y que Dios nos advierte siempre a tiempo en nuestra vida de lo que no debemos hacer y de las consecuencias que podemos hacer, que podemos estar viviendo. Pastor, perdón, gracias. Les dice por aquí, la caída de Salomón consistió en dar rienda suelta a su concupiscencia, por supuesto, amar a muchas mujeres extranjeras, abandonar a Dios, quien se le había aparecido, dice también, en 2 ocasiones, y en adorar ídolos gentiles, claro, gente que no era del pueblo de Dios, a raíz de haber sido seducido por las mujeres extranjeras que amó. Sí, a Salomón le pasó, habiendo dicho Dios que ni antes ni después de él habría hombre más sabio. ¿Cuánto más le puede pasar? Perdón, entendí, leí mal. Si a Salomón le pasó, habiéndole dicho Dios tanto antes como después que nadie va a ser más sabio, ¿cuánto más nos puede pasar a los gentiles cuando damos la espalda a nuestro Creador? Muchas gracias por esta aportación, Pastor Orlando. Es más que nada real. Si Salomón, siendo hábil, hábil no es la palabra, disculpen, siendo prosperado por Dios, siendo con sabiduría que Dios le dio y que Dios le dijo que nadie iba a ser como él. Esto es una cita del Pastor Orlando, no me estoy volando la predicación o el comentario. ¿Cuánto más a nosotros que conocemos de Dios y a veces no aplicamos lo que Él dice? Que nos pasamos por alto lo que dice Dios como una buena teoría dominical o un mensaje bonito que escuchamos ahora entre semana. Cuando tú y yo no obedecemos lo que dice Dios, y también habla de nuestros hijos, dice, como le dijo a Salomón, si tú anduvieras en mis caminos y tus hijos también, eso es algo que cada uno tiene que también sembrar en nuestra casa e impulsar a que nuestros hijos estén haciendo lo que dice la Biblia. El otro día yo impulso en mi casa que mis hijos lean también este plan de lectura, un capítulo diario. Mi esposa me ayuda con uno de ellos. Y el otro día uno de ellos me dijo, oye papá, es un montón de ovejas lo que Dios le daba. ¿Cuánto es todo eso? ¿Y diario? ¿Qué haces con 111 ovejas o un montón de cientos de ovejas que llegan a tu casa? Y diario. Y durante todo el año. O sea, te sobra, pero a la primera. Y es que así es Dios. Cuando Dios te da, hermanos, Dios no te va a quitar. Hace rato estábamos viendo una película. Y en ocasiones tenemos que detenernos también a ver cómo son esas películas, porque puede haber algún tema, algún párrafo, algún mensaje que sea rescatable. Y en esta película dijeron algo muy cierto. Hay un actor que está haciendo de Dios y que tradicionalmente lo ha hecho de esto, pero él le dice a una persona, en ocasiones nosotros pedimos paciencia a Dios y estamos esperando que Dios de pronto nos dé paciencia. Ya, se me quitó lo ansioso y ya tengo paciencia. Y no echamos de ver que a lo mejor Dios lo que va a generar es que tengas una oportunidad, tengas un problema que demande tu paciencia. ¿Y qué razón tiene en el comentario? En ocasiones, dice, le pedimos a Dios que nos dé tiempo con nuestra familia. Y de pronto, ¿por qué asumimos que Dios va a poner en el corazón de nuestros hijos y nuestros papás como que ayer estábamos peleados y hoy todo es armonía, todo es color de rosa, como mágicamente pasará? No es cierto. Lo que Dios va a poner es la oportunidad, el tiempo, la circunstancia para que eso pase. Y en ocasiones son oportunidades que primero tienen que ver con nosotros. Y eso es bien real, ¿sí? Dios no da las cosas nada más porque sí, de pronto. Tú le pides paciencia, Dios te va a meter en un tiempo donde tienes que ser paciente y una circunstancia difícil. Tú le dices, Señor, ayúdame a perdonar a fulanito, a fulanita, y te enojas porque a lo mejor pasan los años y dices, ay, no siento el perdón. Y no te das cuenta que al estar en contacto con esa persona difícil tal vez hoy para tu vida, es justamente lo que necesitas para aprender a perdonar. Pero cuando nosotros nos olvidamos de Dios, para regresar al tema de este estudio, la verdad de las cosas es que nos olvidamos de su palabra. Y nos podemos volver, tal vez no gente que Dios termine en nuestras vidas como Salomón, pero podemos volvernos gente indolente, gente grosera y gente que cree que se sabia en su propia opinión. Y sobre todo, la mayor indolencia es que creen que tener autoridad
para cuestionar a otros que puedan tener una autoridad o creerse sabios en su opinión. Hermanos, en estos primeros 3 capítulos que estamos continuando hoy, del 9 al 11, tomemos como ejemplo lo que está pasando con Salomón, lo que le sucedió, para que no sea que te pase a ti. Tal vez no somos tan prósperos, pero estamos muy bien el día de hoy. Y si hoy tú y tu familia están comiendo bien, están durmiendo bien, están viviendo bien, están teniendo muchas cosas en la vida, estás siendo prosperado en tiempos de crisis. Otros reyes van a voltear a verte, otras personas te van a voltear a ver como le hicieron a Salomón, porque no era normal y no había lógica en la forma humana para que Salomón tuviera tanto, ¿sí? Pero Dios lo bendijo. Y aún gente que no conoce de Dios se puede acercar a ti y decirte, oye, tú que le rezas o le oras a Dios, ¿no podrías hacerme un favorcito? Oye, tú que pues lees la Biblia, ¿cómo está eso? Porque en estas circunstancias difíciles y de cuarentena y lo que hemos repetido hasta el cansancio, pues a ti te veo bien o a lo mejor mejor que antes. ¿Sabes? Es tiempo donde la misericordia de Dios todavía está en la mesa. La misericordia de Dios todavía la puedes tomar como si tomaras la sal, el agua o un elemento en la mesa. Habrá tiempos donde a lo mejor la misericordia de Dios ya no esté, el hombre ya no esté. Este es el momento. Si tú te has alejado de Dios, es el tiempo en el que reconozcas y hagas un alto consciente, no leas una bonita historia bíblica nada más y digas, ¿sabes qué? A lo mejor yo estoy equivocado en ciertas áreas de mi vida y hay áreas que me interesan rendirle a Dios. Versículos 14, 15, capítulo 14, 15 y 16 en relación a lo de Éxodo, el pastor Orlando dice, observamos el contexto del verso 14, aquí Dios nos recuerda que nos dice en el capítulo 20, es una advertencia con respecto a la trampa que es la idolatría y reitera los primeros 3 mandamientos de los 10 que da. Dios quiere todo de nosotros, exactamente. Gracias por ese tema, no lo había subrayado así, pero sí, hace caso a los primeros 3 mandamientos que está diciendo Dios. Ok. Entonces, gracias porque vamos a hacer un foro de pastores, yo creo aquí. Gracias, pastor. La gente debe invitar a su mesa a aquellos que nadie quiere invitar. Exactamente. Hay cosas de Dios que a veces solamente las tenemos por ahí y no las invitamos, pero ni las tomamos ni las abrimos. Y es nuestra preocupación de verdad en Restauración Naucalpan y por línea de nuestro pastor Víctor de León, que ustedes, los que ven este mensaje ahorita o en las semanas que vienen o en los años posteriores, porque esto se va a quedar en YouTube y en Facebook, puedas entender que si lees la Biblia, leas también los contextos y lo que los contextos enseñan, porque no son solamente algunas historias que pudieran parecer bonitas, ¿sí? Vamos a leer capítulo 11 de Primera de Reyes, ¿sí? Del versículo 5 al 10. Acompáñame con eso. Porque Salomón siguió a Astaret o Astarot también dicen otras versiones, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ¿sí? Ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc. Moloc tiene que ver con carne. Podemos analizar los nombres y es toda una serie de estudios ahí. Ídolo abominable de los hijos de Amón. No, Primera de Reyes 11 del 5 al 10. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y versículo 9. Se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado, ya no solamente dicho, así es Yolanda, como escribes ahí, no adorarás ídolos. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiera dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿Quién fue el que se apartó de Dios en medio de la prosperidad? Salomón. Cuando tú y yo no hacemos lo que Dios dice, quien se aparta de Dios somos nosotros, no Dios de nosotros. Nos rebelamos y no podemos decir, Señor, de los 10 mandamientos que hay en Éxodo, aunque después puedo encontrar más en la Biblia, pues yo obedecí 8. Entonces tengo un promedio de 8 delante de ti.
Y de esos 8, pues como que 4 los hice más o menos bien. ¿Sabes? Dios quiere un corazón íntegro y nunca te va a pedir que hagas algo que no puedes lograr. Y fue Salomón quien se dejó de todo esto. Versículo 11, Primera de Reyes 11:11. Y entonces dijo Salomón, Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino. Y entonces vienen los problemas. Versículo 14. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. ¿Qué quiere decir de sangre real? Pues que era alguien de prominencia, que era un cuate con autoridad, que era un cuate con poder, que era seguramente otro entre iguales como él. Y en ocasiones, hermanos, cuando nosotros andamos en caminos que no son de Dios, las consecuencias que vienen a nuestra vida ya no es que se nos vaya la fortuna o la prosperidad. Dios puede permitir que tengas algunos enemigos, gente que te esté atacando y de tu mismo nivel. Y resulta que se le comenzaron a levantar varios enemigos a Salomón, al menos en estos siguientes versículos del 14 hasta el número 32, identifiqué por lo menos 3 o 4 enemigos que se levantaron en contra de él. ¿Sí? Versículo 23 dice: Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad Ezer, rey de Soba. ¿Sí? Y luego versículo 26. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Más adelante vas a leer en Primera de Reyes 16, más o menos por ahí 14, 15. Vas a leer que Jeroboam recibió una profecía, que el profeta Ahías se le acercó y aún así Jeroboam también hizo lo incorrecto. Jeroboam también empezó a dejar a Dios, pero eso lo analizaremos en las siguientes semanas cuando toque el estudio de cada uno de estos capítulos. Pastor Orlando, gracias. Padres que están escuchando este mensaje, Dios habiéndose enojado con Salomón. Claro, se enoja con Salomón, pero representa él ser el padre de otros más por ahí. Muchas gracias. Entonces, es un tiempo donde yo espero, no quise abarcar más capítulos porque, uno, por el tiempo, que nos podríamos quedar aquí, ¿va? Pati Martínez preguntó qué es leva. No vi la pregunta. Te lo investigo, Pati, porque... Es ejército, es entrenamiento para ejército. Ok, dice Fabi que es entrenamiento para ejército. Ok. Pero esas son las cosas que a mí me da gusto que ustedes puedan preguntarse. La leva se conoce como el reclutamiento obligatorio. Es el reclutamiento. La población. Es un reclutamiento obligatorio de población, ¿no? Para servir en un ejército. Ok. Miren, Salomón estaba bien armado. Salomón lo tenía todo. Hoy te quiero pedir que tú hagas el siguiente ejercicio. Que voltees allá a tu casa y veas todo lo que tienes. No estoy hablando de una condición de estatus social. No estoy hablando de prosperidad de unos más o de otros menos. No. Estoy hablando de que mires lo que tienes. Y que pienses que hay gente que de verdad no tiene ni la mitad de lo que tú tienes. Y eso que ha llegado a tu vida tiene un factor bíblico. Porque la Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Por lo tanto, la responsabilidad como seres humanos es: Señor, en cuanto te cae un buen trabajo, un buen negocio, lo que tú quieras, en ese momento tú tienes que decir y confesar: Señor, gracias porque viene de ti. Cada vez que oras por la comida, dale un poco más de tiempo de oración a la comida y di: Señor, gracias porque reconocemos que viene de tu mano. Y si hoy comemos lo mismo que ayer, es una bendición. Y si hoy comemos diferente a los anteriores 30 o 40 días, es una bendición de prosperidad. Y mi familia no se tiene que olvidar que tú eres el proveedor de esta casa. Hemos tratado y comenzado a hacer el ejercicio aquí. Somos 5 en esta casa. Entonces, alguna ocasión les dije, bueno, en estos 5 días de la semana, cada uno de nosotros va a tomar tiempo para poder estar dándole gracias a Dios a la hora de la comida. A veces los chiquititos pueden, no, que mejor tú, ya sabes. Pero es tiempo de irlos educando en la palabra de Dios.
y darle gracias a Dios por todo lo que nosotros tenemos. Y un día, cuando menos te lo imagines, ellos van a darte una sorpresa con sus palabras y van a decir: papá, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado esto, y te vas a sorprender de las cosas que puedes cosechar de lo que sembraste en su corazón. Pero el que siembra en el corazón de los hijos somos nosotros. No es darle una Biblia y que ahí la lea y la entienda. En las acciones diarias tienes que darle gracias. Y tienes que ponerle límites a tus hijos con palabras, primordialmente. En ocasiones hay que ponerles hasta 3, estate quieto hasta aquí. Pero que tus hijos conozcan que hay límites en lo físico y en lo espiritual, para que ellos nunca puedan decir: a mí nunca me detuviste, a mí nunca me enseñaste a darle gracias a Dios, aunque me daba pena y no quería. Eso le pasa a cualquier cantidad de gente en el planeta. A mí nunca me dijiste que si yo no me comportaba bien y no daba gracias, Dios podía quitarme lo que me había prosperado. A mí nunca me enseñaste a reconocer que hasta porque el carro tiene gasolina tenemos que dar gracias, de lo cotidiano como de lo extraordinario. Ambas cosas vienen de Dios. Cuando en tu familia comienza a suceder que con el corazón crees para justicia y con la boca confiesas para salvación, no solo es un versículo evangelístico, eso es algo que tiene que estar de continuo en tu boca, ¿sí? Y por eso Dios le decía a su pueblo: no se apartará de ti este libro de la ley, y estará de continuo, no en tu mesa, no dice estará de continuo en tu librero, no estará de continuo en tu celular, no estará de continuo en tu sillón. No estará de continuo en el púlpito del pastor cuando vayas el domingo a la predicación y pues ya con eso la haces. No, en tu boca. En tu boca tiene que confesar constantemente la palabra. Por eso salmos o proverbios también exclaman, ¿sí? Y andar entre nosotros, hablar entre nosotros con salmos, con himnos, con cantos espirituales, ¿no? Se ha prestado un poco a la broma este versículo, como si nos llegáramos cantando, pero la verdad de las cosas es que cuando tú y yo hablamos bendición en medio de las circunstancias difíciles, estás caminando como un gentil que reconoce haber sido insertado en un reino en el cual no tenía ni parte ni suerte. Como luego andamos atando demonios y espíritus, no tienes parte ni suerte, y se te olvida que en ocasiones, antes de que Dios se cruzara en tu camino, no teníamos parte ni suerte en el reino de Dios. Y que hoy vivamos bien en medio de cómo lo estamos pasando es un tema de bendición. No tanto ya de historia bíblica, pero es la enseñanza que también te quiero dejar en este día. Así que si no lo habías hecho con esta conciencia, es buen tiempo para que en casa tomes turnos, cada quien sea, que alguien se haga responsable del lunes para darle gracias a Dios a la hora de la comida, por lo menos. Que alguien se dé responsable del martes, del miércoles, del jueves, domingo, y que cada quien tenga un rol donde puedas estar leyendo la palabra. Y que tú le digas a tus hijos: ponte a leer un capítulo por día. No es mucho, es poco realmente si lo vemos de esa manera, pero puede ir siendo suficiente para ir entendiendo las cosas. Y por eso nosotros estamos ocupados en entregarte esta información semanal. Gracias, Pastor Orlando. Nunca olvidemos que el mundo no lee la Biblia, lee las vidas de los cristianos, exactamente. Cuidemos los pensamientos para que se conviertan en palabras. Cuida tus palabras porque se convierten en hechos y actitudes. Ay, perdón, algo le apreté aquí, perdón. Cuida actitudes. Les bendigo, Pastor Luis. Gracias a su esposa Fabi. Dios los bendiga y les prepare en todo. Muchas gracias, Pastor. Gracias por este tiempo. Y bueno, pues con estos comentarios queremos ir despidiendo la transmisión y agradecerles por el tiempo que han prestado para estar aquí. Sigan leyendo la Biblia, porque nosotros tenemos que estar equipados e informados y entendidos de lo que estamos leyendo para poderlo compartir a otros. Pero antes de compartirlo, también vivirlo en nuestra propia vida. Es nuestro deseo que Dios te bendiga, que tengas mucha bendición en lo que haces, y recuerda que lo que tienes, Dios lo puede aumentar si tú andas en sus caminos, si haces conforme a su palabra, si no te olvidas de Él. Él no le gana ninguna crisis, ni ningún virus, ni nada. Dios siempre gana, pero Dios es un Dios de orden. Antes de pedir que Dios legitime cualquier intención, acción, mentira o circunstancia que hicimos, reparemos si estamos caminando en los caminos de Él, y si no estamos haciendo alianza con gente que no conozca de Dios, o que indolentemente diga conocerlo, pero hable de Él como que sabe mucho y no vive nada. Eso es soberbia,
Y la palabra de Dios dice que Él resiste a los soberbios, pero dice que le da gracia a los humildes. Los humildes no son los pobres, no son los que carecen tienen una circunstancia económica diferente. No, son aquellos que escuchan, toman consejo y lo aplican y cambian en su vida. Esa es una persona humilde. Así que muchas gracias por este tiempo. Esperamos haberles servido con calidad en la información que les hemos dado el día de hoy. Y cualquier duda estamos disponibles en nuestro chat y en cualquier otra vía de comunicación. ¿Ok? Que Dios les bendiga. Ay, dije, ya quiero que se escribí eso, pero me espanté. Es el otro dispositivo. Bueno, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y en un ratito va a tener esta predicación arriba en el YouTube. Restauración Naucalpan, nos pueden encontrar ahí. Gracias y hasta mañana.